Buenas noches. Hoy les voy a hablar de la enfermedad de Huntington, también conocida como Corea-Huntington y el baile de San Vito. Esta enfermedad es considerada una enfermedad rara, grave. Es una enfermedad hereditaria, neurodegenerativa y está considerada la tercera más importante a nivel mundial después del Alzheimer y del Parkinson. El primer médico que detectó esta enfermedad y que la caracterizó fue el doctor George Huntington. En 1872 vio varios casos similares y se ocupó de observarlos y caracterizarlos. Es una enfermedad que sus primeros síntomas aparecen a partir de la edad adulta, entre los 30 y los 50 años, y su promedio de vida a partir de su aparición es de entre unos 15 y 25 años. Entre los síntomas se pueden encontrar ciertas variaciones, una alteración psiquiátrica, alteraciones motoras, alteraciones cognitivas, y estas van variando de acuerdo a la etapa que se encuentren de la enfermedad. En un inicio, generalmente los síntomas suelen ser leves, pero a medida que la enfermedad evoluciona, los síntomas se van agravando hasta terminar con la muerte de la persona, que puede ser por varias causas. Las causas pueden ser por sea una depresión que termina en un suicidio, o pueden ser por atragantamiento, ya que suelen tener problemas graves de glutorios, o puede ser por una infección, ya que suelen manifestar corporalmente mucha debilidad. Entonces suelen tener muchas infecciones y a veces terminan en neumonías o en paros cardíacos o respiratorios. Bueno, en cuanto a las causas de este gen anómalo, de esta enfermedad, es un factor hereditario, o sea, la enfermedad se hereda. Generalmente, si uno tuvo algún familiar previamente, uno se debe realizar un test genético para poder saber si uno es portador o no de esta enfermedad. Este defecto genético se presenta en el cromosoma 4 y afecta a la proteína llamada juntina, que esta proteína se encuentra en las neuronas del cerebro. El defecto se debe a una expansión de los tripletes que codifican la síntesis de la glutamina. Esa expansión hace que las proteínas se interaccionen entre sí de una manera hidrofóbica. Entonces, esto facilita a una formación precipitada de cúmulos proteicos en el cerebro, y eso causa daño y la posterior muerte a largo plazo. Las características de esta enfermedad. Antes de hablar de las características, quería mostrar unas imágenes en cuanto a la mutación del gen. Esto es lo que genera la mutación del gen en las neuronas y genera esta hiperactividad y la posterior muerte de estas neuronas. Por ejemplo, acá tenemos la imagen también de un cerebro normal y un cerebro con la enfermedad de Huntington, que presenta la característica esta del agrandamiento de los ventrículos y de la atrofia del tejido y la desaparición del tejido nervioso. Y después también esta es la anomalía que se ve siempre en el área del cerebro dañada.
Bueno, en cuanto a las características, les decía, está la anticipación genética. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que a medida que van pasando las generaciones, el número de tripletes se amplía. Eso hace que la enfermedad se manifieste antes y agresivamente en generaciones futuras. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estos tripletes, yo tengo una anomalía en el gen, pero no lo suficientemente elevada, puede suceder que generaciones futuras estos tripletes se vayan multiplicando y tengan la enfermedad y más agravada debido a esta herencia genética. Después, en cuanto a quienes afecta, no distingue sexos, pero la característica es que este gen generalmente viene del padre, entonces tiene esta característica que generalmente se hereda de la parte paterna. Y puede ser que aparezca antes de los 20 años ciertas características y no en edad adulta, como decía en un principio. Pero en los casos que aparece antes de los 20 años se denomina Huntington juvenil. Y bueno, normalmente se suele notar que tiene cierta dificultad en el aprendizaje, en la escuela, ya que normalmente está en una etapa de aprendizaje y se suelen notar ciertos trastornos conductuales. En cuanto al diagnóstico, para saber se debe consultar a un especialista, generalmente es un neurólogo, que es el que se especializa en este tipo de gen. Entonces, lo que hace es un test predictivo y este test permite determinar si una persona desarrollará una enfermedad genética. Se realiza en una persona presintomática, o sea, previamente a tener síntomas. Si por ahí uno sabe que tuvo un familiar que tuvo alguno de estos síntomas, entonces se puede realizar este tipo de test. Lo que se recomienda es que este test se realiza a partir de los 18 años por una cuestión de la madurez, para poder comprender de qué se trata la enfermedad y para poder sobrellevar esta anticipación, porque al ser una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad muy dura de sobrellevar tanto para el portador como para la familia y su entorno. Entonces se busca que tenga cierta madurez para poder afrontar lo que significa de llevar esta enfermedad. Bueno, este análisis genético es una prueba de ADN que determina el número de repeticiones del gen de Huntington y detecta la mutación. En el análisis, como resultado, si es portador o no, da ese resultado, pero, por ejemplo, son 4 tipos de resultados. Si da por debajo de 27 repeticiones, el gen es normal. Ahora, si da entre 27 y 35 repeticiones, también sigue siendo normal, pero puede ser que esas repeticiones se sigan multiplicando en generaciones futuras y generaciones futuras mías puedan ser portadores de este gen anómalo. Y en tercer lugar, se considera anormal cuando las repeticiones son entre 36 y 39. Puede ser que no se me despierte a mí la enfermedad o se me despierte en edad adulta o en edad avanzada. Y si, por ejemplo, el resultado de la prueba genética me da encima de 40 repeticiones, el gen sí es anormal, entonces significa que sí voy a ser portador de esta enfermedad. Y también se da la posibilidad de realizar un test prenatal. Esto tiene que ver con la planificación familiar. Por ejemplo, si yo sé que puedo tener una anomalía en mis repeticiones y que una generación futura a mí pueda ser portador de este gen, entonces puedo tener la posibilidad de testear a los fetos. Esto se hace por fecundación in vitro
previamente se analiza los fetos y se ve si alguno de estos es normal y no es portador del gen, ese feto es el que se fecunda y los otros son descartados. Esa es una posibilidad. En cuanto a las incidencias, se caracteriza por tener dificultades en tanto a lo psiquiátrico, a lo motor y a lo cognitivo. En cuanto a lo motor, va variando de acuerdo a la etapa de evolución de la enfermedad. Si, por ejemplo, estoy en un inicio de la enfermedad, se registra cierta torpeza al caminar, cierto desequilibrio, hay ciertos movimientos que caracterizan a las personas que tienen este tipo de enfermedad, que por ejemplo son movimientos así como torpes, descoordinados, tienen como cierta distonía. Entonces, de hecho por eso se las denomina como también el baile de San Vito, Corea Huntington, que tiene que ver con un baile griego. Entonces son estos movimientos anómalos que presenta la persona. Bueno, eso es en cuanto a lo motor. Igualmente esto va evolucionando. En un principio se registran estas torpezas y este desequilibrio y muchas veces terminan en una silla de rueda porque no pueden caminar a medida que va evolucionando la enfermedad. En cuanto a lo psicológico, lo psiquiátrico, suelen presentar dificultades en cuanto a sociabilizar, son muy depresivos, muchas veces tienen tendencia a pensar mucho en la muerte, en el suicidio, ya que saben cuál es ese diagnóstico y saben cuál es ese futuro. Son personas que se encierran mucho en sí mismos, muy apáticas, se tienden a aislar. De hecho, bueno, el suicidio, como yo decía previamente, es una de las causas de muertes de esta enfermedad. En cuanto a lo cognitivo, el deterioro cognitivo que se ve es una rigidez cognitiva, o sea, en un principio puede verse cierta pérdida de la memoria, una dificultad para organizarse, establecer prioridades o concentrarse, cierta lentitud también para pensar y aprender. Las funciones lingüísticas se encuentran preservadas al inicio de esta enfermedad, pero a medida que va evolucionando eso va cambiando. Por ejemplo, al principio se pueden detectar ciertas alteraciones en la articulación, una disartria o escasos errores lingüísticos, algunas parafasias semánticas. Y a medida que va evolucionando la enfermedad, se ve ya una reducción del número de palabras, del vocabulario, de la fluidez al hablar, una alteración en la agilidad articulatoria, en la forma gramatical y generan muchas repeticiones también al hablar. Y también hay un incremento del número de parafasias semánticas. Hay mucha dificultad en el lenguaje espontáneo y esto se nota en la comprensión y en la lectura también. A medida que la enfermedad evoluciona, se ven alteraciones ya lingüísticas, afasias, reducción de la fluidez verbal y de la complejidad sintáctica, de las oraciones, alteraciones de la repetición, marcado déficit de la comprensión, escritura disgráfica, sintaxis incompleta, omisiones o sustituciones. Finalmente, se ve una marcada alteración de la lectura. Se ven muchas autocorrecciones, omisiones, indecisión en la producción lectora. Muchas veces pierden el habla. Bueno,
En cuanto al tratamiento, hay que dejar en claro que no existe una cura a la enfermedad ni que impida su progresión. La medicación lo que hace es ayudar por ahí a tener una mejor calidad de vida. Limita y trata de contrarrestar cierta sintomatología, así como también hay una cirugía cerebral que puede disminuir considerablemente el progreso de la enfermedad. Normalmente para las alteraciones motoras se recetan neurolépticos y bloqueantes como la dopamina para controlar la rigidez, la espasticidad, pero no tienen mucho éxito generalmente, o por ahí en un principio y después ya no. Algo que funciona muy bien en algunos casos en cuanto a la distonía cervical que suelen tener es la toxina botulínica, que es el Botox. En cuanto a los trastornos psíquicos, se utilizan antidepresivos, sedantes, neurolépticos. Existen tratamientos de rehabilitación psiquiátricos y psicológicos, también de apoyo social y nutricional. De hecho, estas personas necesitan especialistas que conozcan la enfermedad y que le puedan brindar un apoyo tanto al paciente como a la familia y su entorno, ya que es una enfermedad que se desconoce mucho y entonces es necesario un trabajo interdisciplinar y que se coordine el trabajo para poder mejorar la calidad de vida. Consideraciones a tener en cuenta para los cuidados de una persona que tiene esta enfermedad es vigilar el riesgo de atragantamiento por esta dificultad de glutoria que presentan, también prevenir las caídas por el desequilibrio que tienen, tener mucha paciencia porque ellos suelen tener esta apatía, este desinterés, son muy ansiosos, muy impacientes e irritables. También es importante adecuar la ingesta calórica, por eso hablábamos que es importante también tener nutricionalmente a alguien que se ocupe de eso, porque tienden a perder mucho el peso y eso también los afecta mucho corporalmente. También hay que tener en cuenta la falta de expresión facial. Parecen estar siempre aburridos e indiferentes, pero eso tiene que ver con esta misma patología. Es importante establecer rutinas también para que ellos se puedan organizar sus pensamientos y anticiparles las acciones a realizar para que ellos también estén tranquilos. Y también es válido aclarar que si el paciente es fumador, no hay que impedirle fumar, pues es importante para la persona no sacarle algo más de todo lo que ya está perdiendo. Lo único importante en cuanto a esto es vigilar para evitar accidentes donde fuma o tener un espacio para eso adecuado. En cuanto a los aspectos sociales, esto que decía que como es una enfermedad difícil una vez que se diagnostica, suelen tener mucha desesperanza, tanto el paciente como la familia y sus cuidadores, y por eso es importante el apoyo psicológico. Es algo con lo que lo va a ayudar para poder luchar con la enfermedad y darle un apoyo para poder salir adelante. Actualmente hay investigaciones que están buscando retardar esta enfermedad, el avance de la enfermedad, inclusive impedir el proceso de degeneración neuronal, para impedir también la degradación de la proteína, de la huntingtina, y retardar el comienzo de la enfermedad. Pero de hecho, actualmente existe una empresa que está desarrollando un tratamiento que aún se encuentra en fase experimental.
pero se trata de esto, de disminuir los niveles de repeticiones, preservando al mismo tiempo los niveles de la proteína a niveles normales. En nuestro país existen asociaciones no gubernamentales dirigidas a las inquietudes de las familias y de los pacientes. De hecho, surgieron por eso. Son asociaciones sin fines de lucro que en realidad buscan ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas, a sobrellevar la enfermedad y también a concientizar un poco sobre este tipo de enfermedad, ya que muchos desconocen. La realidad es que se debe tratar de no desistir en el tratamiento, de no perder la esperanza, de buscar la forma de tener una mejor calidad de vida, esperanzados también en esto de estas investigaciones que se están dando actualmente, que aún se encuentran en fase experimental, pero que buscan que en algún momento esta enfermedad esté erradicada y que se pueda conocer como una enfermedad más que se dejó atrás y que se pudo superar. Bueno, espero que les haya sido clara en el video y que les haya gustado. Muchas gracias.